en eso me voy y hablo de otros temas y como la verdad yo les dije a ustedes que a mí no me gusta grabar desde el principio hasta el final porque son luego videos de 2 horas y, y son muy difíciles a veces de subir, a veces si son muy extensos no puedo subirlos. Entonces, como ya a esta hora de la clase ya me gusta grabar, pero se me olvida. Entonces, por aquello de que pase media hora o que quizás yo haya empezado el tema o la diapositiva y yo no esté grabando, porfa, no me interrumpan porque no me gusta, pero sí o al chat, pero sí al grupo de WhatsApp, ahí ustedes me dicen, profe, la clase, pero es que sí, no vieras que no sé, no me gusta mucho que me interrumpan así cuando estoy ya elevado. Entonces, pero sí, nada más me dicen ahí. Perfecto, entonces, estamos hablando de la segunda fase, del origen y evolución del español, que tiene que ver con la imposición del latín, el predominio del latín como una lengua oficial en la península ibérica a partir del 218 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Entonces, con ese predominio se dio gracias a la romanización. ¿Y qué es la romanización? Es, como decía ahora, el proceso, vamos a ver si ahora sí, el proceso de conquista de parte de los romanos hacia diferentes zonas de Europa, incluida la península ibérica. La romanización significa la imposición de la cultura romana en estas zonas. ¿Ok? ¿Qué implica la romanización? Se impone la cultura romana. Eso es lo primero. ¿Ok? Y algo similar, o es parte del mismo movimiento, es que la gente va abandonando sus tradiciones, su identidad. Por eso dice, implica también el abandono de la identidad por parte de los pueblos originarios. Por parte de los pueblos originarios. Ya borré esa que estaba antes, mejor está más bonita. Es que yo esta clase la baso mucho en un libro que se llama Latín Hablado, Latín Clásico, que lo escribió el mismo de la filología del filólogo, que fue un profesor, yo no sé, o sea, yo no vieran que de las personas que me han dado clases, él ha sido uno de los más eruditos de todos. Yo no estudiaba filología clásica, entonces solo llevé un curso con él, que era el de introducción a la filología, y que y tampoco los de latín y eso, porque en algún momento los daba, pero ya se pensionó cuando yo estaba empezando a estudiar, entonces solo me dio ese curso. Y ya era un señor muy mayor, sabía demasiado, pero con decirles que él mismo se dormía a veces en las clases que él daba, entonces imagínense. Y él escribió ese texto de la filología del filólogo y el latín hablado y el latín clásico. Conmigo eso no va a pasar porque yo siempre aquí tengo una taza de café a la par y eso difícilmente se... Entonces, él tiene esa definición que yo anoté al principio, pero ahora que estaba leyéndola, era un poco complicada de, de entender así como está. Y lo que hice fue darle un poquito de vuelta y hacerla más tragable, así hablando en términos populares. Entonces, ¿qué es la romanización? Es el proceso de conquista por parte de los romanos hacia la península ibérica. ¿Y qué implicó esa conquista? Implicó la imposición de la cultura romana en esos territorios y además que esa gente, sin ánimo de obviamente ser despectivos de nada, ¿verdad? Esos pueblos originarios abandonaron su propia cultura y adoptaron esta otra. ¿Por qué? Se pueden preguntar ustedes. Porque era tan fuerte esa influencia cultural, esa influencia, esa influencia literaria incluso, que el que no estaba ahí, el que no estaba en esa onda, digamos, quedaba excluido de la sociedad prácticamente. Entonces, esa adopción de la identidad romana
esa adopción de la cultura romana y el abandono de la cultura propia, uno, por supuesto que no fue nada bonito, supongo yo, no fue algo quizás ejemplar, pero en cierta forma uno lo entiende por ese, porque es que los romanos fueron muy inteligentes, hay que dejarse cosas, entonces ellos todo lo pensaron muy bien y cumplieron su misión. A ver, yo estaba pensando, ¿qué diferencia hay quizás entre esto y lo que sucedió con la llegada aquí de los españoles? La diferencia, creo yo, es que los romanos tenían una cultura, un desarrollo, no sé, social impresionante, con mucha... Ahora lo vamos a ver en la parte que ya les va a corresponder a ustedes trabajar. Es que era tan grande que no tenían nada más las armas, la guerra, ¿no? Era la lengua también, era la cultura, era la arquitectura, era todo. Entonces la gente misma quería ser parte de esa sociedad romana. En cambio acá, ¿qué? Acá se impusieron por las armas, por supuesto, y por la religión. Pero si ustedes se fijan, la independencia, la independencia, y hubo un montón de luchas indígenas contra los españoles, hubo resistencia y la independencia fue, digamos, pues, un poco rápida en comparación a todo lo que duró ese imperio romano, toda la civilización romana. Entonces, quizás, ¿cuál es la diferencia entre Roma y España a su llegada acá? Que, que Roma era una sociedad mucho más, una civilización mucho más avanzada, en cierto sentido, y los españoles no eran tan fuertes en esa materia. Los romanos eran muy inteligentes porque ellos, además, la cultura, a ver, cuando yo hablo de la cultura romana como tal, en realidad estoy hablando de que ellos preservaron mucho el legado de los griegos. Por eso fueron muy inteligentes. La filosofía griega, la literatura griega, la mitología griega, que es la base de la mitología romana. Casi que los dioses son muy similares y muy parecidos, pero los romanos les cambian de nombre. Les cambian de nombre. Entonces, yo creo que esa es como la diferencia, porque a mí se me vino a la cabeza viendo este tema y aquí, analizándolo con ustedes en la clase, digo yo, fue similar, tal vez. Fue similar la romanización a lo que se dio aquí, en América, con los españoles, pero no, no, yo creo que los romanos tenían pues una cultura mucho más elevada y no era solamente las armas, sino que tenían una evolución, una forma social tan consolidada que más bien la gente, claro, hubo guerras y todo, por supuesto, pero, pero lograron un convencimiento en la población que fue digno de admirar cómo lo hicieron, ¿verdad? Ojo, repito, no quiero, desde mi punto de vista, yo no creo o sea, no me gustaría que eso sucediera. Y si yo estuviera tal vez en ese momento, no sé, ahora, y yo que me transporte a esa época, hubiera estado en contra y tal vez me hubieran matado. Pero, pero si uno se pone a analizarlo fríamente, uno dice, sí, la verdad es que sí lo hicieron, fueron muy inteligentes y consiguieron sus fines. Y además con lo que pasó con el latín, que fue un idioma bastante popular. Formas de romanizar, lo que hablamos ahora, lo militar, las armas, grandes ejércitos, permanencia en las regiones conquistadas, no es que nada más llegaban, asaltaban, no, sino que se quedaban. Imponían también su sistema administrativo, judicial y burocrático.
se asentaban grupos de personas con poder, personas antiguas que tenían poder, que eran los que llamaban colonos, y con ese poder, con esa autoridad, iban a romanizar, o sea, iban a imponer los valores y la cultura romana donde sea que fueran. Creación de escuelas para preparar a las futuras fuerzas políticas mediante la enseñanza de latín gramatical, influencia de las grandes personalidades de la cultura romana, eso es lo que yo decía. ¿Qué figura, qué figura romana, perdón, qué figura cultural fuerte llegó acá? Estaban los frailes, tal vez, los intelectuales de la época eran los religiosos. Y quizás no tenían el nivel tan elevado como un Plauto, o como un Cicerón, o como un Virgilio, que son los referentes culturales de Roma. Además, en cierta forma, pues mostraban indiferencia con las religiones de los autóctonos, pero era porque la misma gente se iba convirtiendo a los dioses romanos, que también vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de formas de romanizar, quiere decir las idearon para imponer. O sea, no fue nada más que ellos llegaron allá a España y dijeron, soy romano, acéptenme, ínquense, no. Y los españoles dijeron nada más, sí, sí, está bien, listo, ya nos rendimos, no. Tuvieron que romanizar y hacerlo mediante estas maneras. Comentarios, preguntas hasta ahí. Bien. Fin, objetivo de la organización, afianzamiento de Roma por todos los territorios abarcados por ella, o sea, consolidar la sociedad romana, primero la república y luego el imperio. Universalismo, o sea, como establecer ser como la mayor potencia mundial. Desigualdades, de la desigualdad social. Ya era como un poco tarde y estaba yo entre la vigilia y el sueño mientras terminaba de elaborar esta presentación, entonces por eso de ahí los dedazos, ahí me disculpo. Para la adquisición de esclavos, por supuesto, era un sistema esclavista. Entonces, más posibilidad había de tener mano de obra para las ciudades. Entonces, ojo, yo estoy rescatando esa, en cierta forma, grandeza de la sociedad romana, pero es principalmente por esto, por el esclavismo. Conquistaban los lugares y tomaban esclavos. Y por esa masa por esa masa de esclavos que tenían a su disposición, podían hacer todas las construcciones que hicieron. Podían hacer todos los teatros, todos los coliseos, todos los alcantarillados, todo eso. Lo hacían porque tenían mano de obra gratis, porque es tiempo un esclavo era un animal. Era un animal. Entonces, entonces ya uno se explica un poquito cómo es esa grandeza, ¿verdad? Explotación y enriquecimiento a partir de la obtención de productos agrícolas y minerales procedentes de otras regiones, ¿verdad? Entonces, esto es como eh, objetivos o los fines de la romanización. Frutos. La paz romana. Esta tuvo su apogeo durante el siglo de Augusto, o sea, que conflictos muy poco. Aceptación por parte de los aborígenes de nuevas costumbres, con casi olvido del autóctono, eso ya lo habíamos hablado. Asimilación al nuevo estatus político, jurídico y administrativo, transformación en los lugares conquistados de las anteriores estructuras económicas, sociales y culturales, y un fruto,
un resultado, una consecuencia de la romanización fue la imposición del latín y su literatura. ¿Okay? Esto es la romanización. Básicamente vimos la definición, las maneras de romanizar, los objetivos de romanizar y las consecuencias que trajo esta romanización. Bien, como la definición aquella de romanización está rehecha, o sea, en palabras populares, vuelta a hacer, vamos a transportarla a la latinización y cambiarle un poquito de cosas. Es que la latinización, Profe, ¿sí? disculpe que le interrumpa, tenía la mano levantada, pero creo que no la ve. Usted no puede como aumentar, o sea, es que casi no veo, yo no sé si a los compañeros le pasa, entonces no puedo ni leer lo que dice. Ok, vamos a ver. Pero sí se ve la Sí, yo Sí sí definición. veo veo. la pantalla, pero las letras no, muy chiquititas. Ok, vamos a Compañera, ver. si está en computadora, hágalo usted más grande. Y si está en el teléfono, simplemente agranda. Pero en la computadora se lo puede poner más grande. Ahí está bien, profe, gracias. Ok. Ok, entonces, ve que es prácticamente lo mismo. Cuando hablamos de latinización, se refiere única y estrictamente al proceso de consolidación del latín. ¿Cuál es la diferencia entre romanización y latinización? Que la romanización es más amplia, abarca un montón de cosas. Ya vimos, la romanización abarca lo militar, lo político, lo administrativo, lo judicial, mientras que la latinización, si nos limitamos a verlo así, es ese proceso de imposición de la lengua de los romanos. Solamente. Entonces, ellos imponían su idioma, pero también los demás abandonaban el idioma propio y adoptaban el latín. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerden que el idioma, o sea, que una lengua es un vehículo de comunicación. Y si usted no se comunica, ¿qué pasa? Si usted no dice, tengo hambre, nadie le va a dar pelota y se va a morir de hambre. Ya sea comunicación oral, o sea, verbal o no verbal. Si no hace eso, deja de existir usted como ser humano. Entonces, por eso es de que esos pueblos originarios, no aborígenes, me disculpo, sino pueblos originarios, pues dejaron de hablar sus lenguas y adoptaron la lengua del conquistador. ¿Qué significa latín? El latín significa que pertenece al Latium, o sea, al país latino. El Latium era y es todavía la región en donde está enmarcada la urbs romana, o sea, el centro de la ciudad de Roma, Latio. Latium, latín, o sea, latín, los que pertenecen al Latio, al Lacio. En el fútbol, a los que nos gusta el fútbol, hay un equipo en Italia que se llama la Lazio.
La Lazio es un equipo que está en la ciudad de Roma. Está en la ciudad de Roma. Y yo conecté, ¿verdad? Lazio, Latium, latín. No hay un origen, o sea, la palabra Latium es etrusco. No hay mucha certidumbre sobre eso, ¿verdad? Pero es el nombre que se le da a esa región, a esa región. Entonces, por eso de ahí viene el término latín. Fue una lengüita y una lengua que empezó nada más en esta zona de Latium, y a partir de las diferentes transformaciones sociales, políticas, se fue convirtiendo en una lengua pues muy poderosa, al igual que la sociedad romana. ¿Ok? Que la sociedad romana. ¿Alguien sabe la historia de Roma? No saben nada de eso. Nunca han oído cuál es la leyenda que permitió la creación de la ciudad romana. No, profe, cuéntenosla, porfa. No, es muy sencillo en realidad. En realidad tiene que ver con dos gemelos y se llamaba Rómulo y Remo. Entonces, esos dos gemelos pues llegaron ahí como en una canasta, en una corriente ahí y sobre la zona esta donde luego se llamaría Roma, cerca del río Tíber, pues una loba los acogió y los amamantó durante mucho tiempo. Ya ellos crecieron después y bueno, ¿por qué se llama? A ver, si los gemelos se llaman Rómulo y Remo, ¿por qué la ciudad se llama Roma? Nada más. Y no Rémula o una mezcla entre los dos. Porque Rómulo mató a Remo, entonces quedó nada más Rómulo por Roma. Entonces tiene que ver con esa leyenda. De hecho que el escudo, igual vuelvo al fútbol. Hay un equipo de fútbol que se llama la Roma, tiene en el escudo la loba y los gemelos ahí siendo amamantados. Esa es la ciudad que luego se convertiría en el germen del Imperio Romano. Y bueno, una obra que se llama La Eneida, es un texto legendario, mitológico, que pretende darle esa grandeza cultural, mitológica a esa sociedad romana. Como que gracias a lo que estaba escrito en esa obra, en la Eneida, los romanos pues dijeron, sí, nosotros somos un pueblo extraordinario, desde nuestra fundación, desde nuestra leyenda, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué historia cuenta la Eneida? Cuenta que los romanos son descendientes de, muy lejanos, pero son descendientes de los troyanos, de los que fueron derrotados en la guerra de Troya. ¿Por qué? Porque Eneas fue uno de los grandes guerreros de la guerra de Troya, y cuando cae la ciudad, los dioses le encomiendan la labor a él de fundar una ciudad que sería gloriosa. Entonces Eneas puede huye de, de Troya antes de que la incendie y que deje de existir. Se va con su papá y con su hijo. El papá luego muere. Y él Creusa se llamaba, y se tuvo que ir, la abandonó, y ella también estuvo de acuerdo, porque lo que estaba trazado por los dioses era que él fuera el fundador de esa ciudad, y para ese proyecto tenía que abandonar, o tenía que terminar ese vínculo. Entonces, la Eneida es ese recorrido cuenta la historia, ese peregrinaje
de Eneas, desde su salida de Troya hasta la fundación de la ciudad de los latinos, que luego se convertiría en Roma. ¿Ok? Entonces, es una historia muy interesante, ojalá puedan leerla en el curso de, de literatura griega. Yo lo di el periodo pasado y no estuvo tan mal. Entonces, esos son más o menos los orígenes de Roma y el latín como el vehículo de comunicación. ¿Qué significó la latinización? Pues bueno, la latinización quiere decir que en toda esta zona de la península ibérica penetró el alfabeto y la escritura latina, que es la con modificaciones, pero ese es el germen. ¿Ok? También llegó el latín gracias a la enseñanza de la gramática, de las reglas de cómo escribir bien o de cómo escribir según la norma. Y además, por la actividad práctica cotidiana, esa circulación natural, ese ejercicio natural que tiene un idioma, que se ve en la escritura de toda clase de documentos, redactar actas notariales, en los textos literarios, hacer imprecaciones, ruegos a las divinidades, tratados técnicos y científicos, la lectura y también el estudio de la literatura clásica. O sea, la latinización, ¿qué implicó? Implicó traer el alfabeto. Y en primer lugar, las reglas de una escritura culta. Y también implicó, pues, que ese alfabeto y esas reglas del idioma estuvieran en constante ejercicio mediante la redacción de todo este montón de documentos y mediante la escritura literaria. ¿Ok? Un idioma no se impone solo por la fuerza, se impone por la costumbre y por todo este montón de elementos. Causas, ¿por qué? Prestigio de los vencedores. Instrumento de comunicación entre vencedores y ya lo vimos. Señal externa de la comunidad romana, o sea, ese poderío que tenía. El idioma también es un vehículo para transmitir la cultura grecorromana. Recordemos, grecorromana, ¿qué quiere decir grecorromana? Quiere decir de Grecia y de Roma. Había una vinculación muy fuerte entre los griegos y los romanos. Los griegos sí conquistaron el territorio helénico, pero conservaron su cultura. Es código culto sobre la base gramatical. Creación de obras literarias de enorme valía y con una influencia muy importante después. Ahora bien, entonces esos son los motivos por los cuales el latín se impuso, para crear nuevas obras, para estudiar el código cultural, el código gramatical. Se impuso porque era un vehículo de comunicación, porque era una señal externa de la comunidad romana, o sea, de que los romanos decían, bueno, estamos creciendo y vamos a conquistar casi que todo el mundo, porque era un instrumento de comunicación tanto entre los que llegaban y los que estaban ahí, y por un tema de prestigio de los nuevos conquistadores. ¿Okay? Ahora bien, ¿ese latín cómo era? Hay dos maneras de presentarse de ese latín. ¿Ok? Está lo que llamábamos latín clásico y el latín vulgar. ¿Cuál es la diferencia? Más allá de eso que está escrito ahí, que sí está fácil, que está entendible. La diferencia entre el latín clásico y el latín vulgar es que, así, a nivel general, sí, sin meternos todavía más adelante, pero a nivel general, ¿cuál es una diferencia? Explique ampliamente una diferencia entre el latín clásico y el latín vulgar.
la diferencia general más importante entre el latín clásico y el latín vulgar es que el latín clásico era el latín escrito, culto, el de la gramática, mientras que el latín vulgar era el latín hablado, el latín cotidiano que hablaba todo el mundo. Esa es la diferencia fundamental. Latín clásico era el latín escrito, el latín de la gramática y el latín que solamente lo usaban las personas muy cultas. Como dice ahí, los romanos de primera clase. El latín vulgar era el latín hablado. El cotidiano, el de todos los días. Y el latín vulgar lo hablaba tanto la persona de clase alta como la persona de clase baja. ¿Okay? Y cuando hablamos de latín vulgar, no es vulgar como uno lo conoce, pachuco o de la gente de escasos recursos, ¿no? O un latín de malas palabras, no, no, no. No es ninguna, decir latín vulgar no es algo despectivo, desde el punto de vista de este estudio que estamos haciendo, ¿no? Cuando hablamos de latín vulgar quiere decir latín como un modo de hablar, el latín hablado. Eso es el latín vulgar, el latín hablado. ¿Ok? A diferencia del latín clásico, que era el latín escrito, el de la gramática, el que era utilizado por nada más los ciudadanos de la clase alta. Como dice ahí, los romanos de primera clase. Esa es la diferencia general fundamental. ¿Ok? Profe, ¿Sí? pero alguien que hablase de latín clásico, perdón, alguien que hablase latín vulgar de escasos recursos, podía perfectamente tener un latín clásico, o no, no se les permitía escribir. No, porque no sabían. Muchos no sabían. No. Era solo latín vulgar, solo el latín hablado. Solamente. Y las personas que se dedicaban a escribir, es que en realidad la escritura no es como ahora. En ese tiempo no existía la imprenta ni nada. Las personas de clase baja eran los esclavos. Eran, bueno, ahora que estamos hablando justamente del 8 de marzo, las mujeres no se consideraban, no tenían derechos de nada. Las personas, bueno, los militares, los que iban a la guerra, se dedicaban solo a guerrear. Y las personas de las leyes, los cónsules, los literarios, los poetas, los dramaturgos, sí, sí utilizaban el latín clásico para la escritura. Para hablar, la mayoría de gente hablaba el latín vulgar, para hablar, porque era el latín hablado. El latín hablado. Pero un emperador usaba también el latín vulgar. Para hablar, sí, pero si él tenía que escribir, tenía que hablar, tenía que regirse por las reglas de la gramática del latín clásico para escribir. Si él quería, si él dijera, por ejemplo, voy a escribir como la gente habla el latín vulgar, no, eso sí era, eso no se hacía. Para escribir, solo latín clásico. Para escribir, solo latín clásico. Que es el que se estudia cuando ustedes llevan el curso de nociones de latín. 1 y 2. Pero sí, en ese momento esos eran como ¿cómo era ese latín que dominó toda Europa? Había latín clásico y latín vulgar. Profe, entonces, digamos, las personas de Bach, ni por Casi error no se le escribían. escucha. ¿Ya me escuchan? Un poquito más, pero no sé si puede pegar como en
Si tiene audífonos, me imagino que se pega un poquito más el micrófono del audífono a la... Estaba con audífonos y tampoco se está. O habla un poquito más duro, nada más. O sea, las personas que usaban el latín vulgar, digamos, las personas de bajas, las esclavas, ni por error escribían. No sé, o sea, yo creo que no era que no era como la costumbre, porque se comunicaban así, hablado. Seguramente sí, en algún momento escribían o tal vez hay registros. Debe haber algún registro o al rato aparece algo más adelante, pero no hay tanto material, o sea, no hay material que indique eso, por lo menos de lo que yo he analizado, ¿no? Ya es hasta cuando empezamos a ver la escritura de latín vulgar, es en una cosa que se llama Appendix Probi, que es como un apéndice que hace un académico que se llamaba Probo. Eso era igual en esos tiempos, creo que por ahí, o sea, ya de los años después de Cristo, que él escribe un apéndice para donde él, por ejemplo, corrige algunas palabras, ¿no? Mira, esto no se escribe así, sino que se escribe de esta manera. Entonces, él en esa comparación, en esa corrección de palabra por palabra, siembra las bases para entender en la escritura, ya ahí sí, la diferencia entre el latín vulgar y el latín clásico, pero eso es más adelante. Acá lo importante es que conozcamos esos conceptos, ¿verdad? La diferencia fundamental entre el latín clásico y latín vulgar. Pero sí, o sea, yo creo que todo era para las clases populares que no tenían acceso a esa gran cultura o a la gran educación. La, la escritura no era, no, digamos, ellos no accedían a eso y además, en cierta forma, con el latín vulgar, con el latín hablado, ellos podían comunicarse. Pero sí, no, su pregunta es muy buena, es muy válida, porque por ejemplo, a ver, algún conocimiento, alguna lectura han tenido ellos un conocimiento básico del alfabeto, por lo menos. Han de haber tenido, porque yo me imagino que ellos le ponían rótulo a los grandes edificios, Coliseum, por ejemplo. No es que los que, no es que los que solo podían comunicarse con el latín vulgar hablado no entendían eso, creo que sí lo entendían. Pero ya a la hora de la escritura, lo que predominaba en la escritura era el latín clásico. Para la escritura, latín clásico. Para hablarlo, el latín vulgar. Profe, ¿Sí? eh, entonces si el latín clásico era en la escritura, usted no podía hablar latín clásico, o sea, hablar, ¿me entiende? Como que es muy distinto. El vulgar es cuando se habla y el clásico escrito. Entonces yo no podía hablar latín clásico. No, es que no sé, igual, no es que no se podía, pero es que lo que se acostumbraba era el latín vulgar, prácticamente. Prácticamente era lo que la gente estaba acostumbrada y era lo que la gente recurría. Tal vez si usted llegaba a hablar como el clásico, digamos, mucha gente no le iba a entender, entonces por eso la gente quizás no hablaba tanto latín clásico. Entonces, lo que se acostumbraba a la hora de comunicarnos verbalmente, o perdón, a la hora de comunicarnos mediante la oralidad, era el latín vulgar. Bien, ahora,
Otra diferencia, ya metiéndonos un poquito a la parte gramatical para quedarnos con esa idea. La principal diferencia entre el latín clásico y el latín vulgar, además de la diferencia general que ya estudiamos, hay una diferencia morfosintáctica. ¿Qué quiere decir eso? Que el latín clásico es una lengua sintética. ¿Qué quiere decir eso? Es una lengua, digamos, a nivel escrito que utilizaba pocas palabras para expresar ideas. Sintético, ¿qué es sintético? Pocas palabras, poco, síntesis, poco. El latín clásico era un idioma sintético, era una forma escrita, pero que utilizaba pues pocas palabras. En cambio, el latín vulgar era una lengua o una forma de comunicarse analítica, era más extensa, utilizaba más palabras. Voy a darles un ejemplo. Que se los voy a dar a medias porque solo sé, en este momento se me ocurre para explicarlos desde el punto de vista del latín clásico. Voy a escribirlo aquí. Por ejemplo, aquí arriba voy a escribirlo. Me dicen si se ve, si pueden leer esto. Entonces, caput dolet, ¿qué es esto? Quiere decir, uno podría traducirlo, me duele la cabeza. Caput dolet, eso es latín clásico. Caput dolet. Cabeza duele, pero en la traducción es me duele la cabeza. Entonces, vean ustedes que, ¿por qué el latín clásico es una lengua sintética? Porque para expresar me duele la cabeza, que tiene cuatro palabras, el latín clásico solo necesita dos. Caput dolet. ¿Entienden eso de sintético? Sí. Sí, profe, yo lo entendí perfectamente. Vuelvo y machaco sobre esto. El latín clásico es el latín escrito. Y el latín escrito es sintético. ¿Qué quiere decir eso? Que utiliza pues menos palabras de las habituales para expresar las ideas. El latín vulgar es el latín hablado por todo el mundo. El latín vulgar es una lengua analítica, o sea, una lengua que utiliza más palabras, muchas más palabras de lo acostumbrado para dar a conocer las ideas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el latín vulgar hay artículos. En el latín vulgar se utilizan más las preposiciones. En el latín vulgar aparecen tiempos perfectos compuestos. ¿Cuál es vamos a ver, bueno, en el español está el pretérito perfecto compuesto. ¿Cuál es el pretérito perfecto compuesto del verbo amar? El perfecto. Pretérito perfecto compuesto. Paradigma verbal. No busquen. Yo, a ver si adivinan cuál de estas tres. He amado, había amado o hube amado. Pretérito perfecto compuesto del verbo amar. Modo indicativo. ¿Cuál de los tres es? He amado, yo he amado, yo había amado o yo hube amado. ¿Cuál es el pretérito compuesto?
He amado es he amado. Había amado es pluscuamperfecto y hube amado es pretérito anterior. Entonces, el latín vulgar, como ustedes pueden ver, utilizaba muchas palabras, construcciones de frases con muchas palabras. El latín vulgar. En cambio, el latín clásico era menos palabras. Y tienen otro montón de diferencias más en cuanto a la pronunciación, a la fonética, con el uso del diptongo, un montón de cosas más. Entonces, eso es básicamente dos diferencias, ¿verdad? La primera es que el latín vulgar era hablado por todo el mundo, en cambio el latín clásico era el latín escrito y solamente un sector reducido de la población escribía el latín clásico. Y la otra es que el latín clásico es una lengua o una forma de escritura sintética, o sea, que utiliza pocas palabras, mientras que el vulgar utiliza pues más palabras de lo habitual. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no hay más, entonces voy a enviarles un material que me gustaría que leyeran ahorita. O sea, yo se los voy a enviar y ya se desconectan de la reunión, pero pueden leerlo, no es muy extenso. Y la próxima semana lo comentamos. ¿Qué tiene que ver para que ustedes se lleven una idea de la magnitud o de la relevancia cultural, política o religiosa que tuvo el Imperio Romano? O la sociedad romana, que recuerden que república y luego imperio. Pero sí, entonces estar pendientes de eso, de ese material y si pueden aprovechar de estos 20 minutos que quedan de clase para leerlo, e igual pueden ya desconectarse, igual no hace falta que estén acá en Teams, solamente esperar ahí que yo les envíe acá aquí en el enlace de su textito que tienen que leer y que vamos a conversarlo acá. ¿Por dónde lo va a enviar, profe? Voy a enviarlo por Teams. Por Teams. Bueno, gracias, profe. Chao. Bueno, Está que les vaya bien, bien. profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Chao, Bueno, profe, gracias. Hasta hasta luego. luego. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Que tenga una Chao. linda tarde. Bueno.